Bien, ahora le voy a explicar algunos ejemplos que están en el práctico para que ustedes puedan resolver también. En el práctico número 3 dice, hay que realizar las siguientes sales en forma de ecuación. Pero en este caso, en este práctico, le va a pedir solamente hacer de una sola forma. Pero aquí le explica, por ejemplo, le dice, ¿cómo debo hacerlo? Mediante la mezcla de un ácido con un metal. Es decir, que voy a hacer primero con el metal. ¿Ya? En otro inciso, en otra pregunta, seguramente ya va a ser con el óxido. Y en otra pregunta ya va a ser con el hidróxido. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios tengo que hacerlo solamente por la primera fórmula. Por la primera fórmula. ¿Ya? Además de eso, tengo que reconocer cada ejercicio si es aloidea o si es oxisal. ¿Cómo? Ya les dije, ¿no? Por ejemplo, si termina en puro, entonces decimos que es aloidea, es una sal aloidea. Aloidea, ¿ya? Entonces, si es uro, ponemos aquí que es aloidea. Nada más. Pero no es necesario, solo estoy reconociendo. Y si termina en ito o en ato, es oxisal. Entonces, una sal oxisal, ¿ya? Pero, claro, de acuerdo a lo que es aloidea o oxisal, yo puedo aplicar la fórmula correspondiente. Oxisal aquí. Ya, muy bien. Si es aloidea, entonces tengo que hacer primero el ácido sin oxígeno. Y así voy a obtener una sal sin oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la primera? Vamos a hacer un 4-sulfuro ácido de bismuto. Hacemos el ácido primero, hidrógeno con el azufre, el sulfuro. Entonces, como es uro, la valencia tiene que ser negativa del azufre. Ella es -2 según la tabla. Ese 2 viene aquí al hidrógeno. Y el hidrógeno tiene 1 nomás. No se anota, se sobreentiende que es 1. Más el metal. Justamente estamos haciendo porque es la orden que me dice que hagamos solamente haciendo con el metal, no con función óxido. Así es otra pregunta. Entonces ponemos el bismuto, BI, con el metal y eso voy a obtener lo siguiente. ¿Qué va a pasar en esto? Como lo había explicado, entonces el bismuto va a reemplazar a solo un hidrógeno, a solo uno. Entonces se pone el bismuto y se pone el azufre, el ácido, pero solamente ya no con 2 hidrógenos, sino con un solo hidrógeno. Eso significa que se desprende un hidrógeno, sustituye el bismuto, queda con un solo hidrógeno y ese hidrógeno que se fue sería como valencia -1. Ya tenemos -1 porque perdió un solo hidrógeno. Ahora, ¿cuál es la valencia del bismuto? Es +3. Ese 3 del bismuto vendría aquí, afuera del paréntesis. Y el 1 iría al bismuto, que no es necesario anotarlo, ¿no? Ahí. Bien, ya tenemos ahí. Y por último, más el hidrógeno según la fórmula. El hidrógeno 2 siempre se pone, ¿no? Como es un gas, hidrógeno 2. Bien, ya tenemos la ecuación. Ahora bien, venimos a igualar la ecuación de la siguiente manera. Igualando. Para igualar hacemos esto, ¿no? Bismuto, ¿cuánto tenemos? Empezamos por el metal. Bismuto 1, bismuto 1. Luego el no metal, azufre. Azufre tenemos 1 acá a la izquierda, 1. Y acá 1, pero multiplicado por el 3 de afuera del paréntesis serían 3. ¿Ya? Entonces ya no iguala. Para igualar tendríamos que ponerle un 3 acá a la izquierda, ahí, grande, para igualar 3 azufre. ¿Sí? 3 por 1, 3 azufre. Ahora bien, ya tenemos el bismuto 1,1, azufre 3. Ahora el hidrógeno. Veamos si se puede igualar el hidrógeno. Tenemos el hidrógeno acá, 2 hidrógenos inicialmente por el multiplicado por el 3 de acá, serían 6 hidrógenos. 6, ¿ya? A ver, lo anotamos ahí, 6. Acá al lado derecho, veamos si se puede igualar. A ver, tenemos un hidrógeno aquí dentro del paréntesis.
que multiplicado por el 3 serían 3. 3 hidrógenos. Sumado más 2 de acá serían 5 más. 5 hidrógenos. No llega a 6. Si yo quiero hacer llegar, a ver, lo aumentemos aquí un 2. Si yo aumento un 2 aquí, se pasaría a 7. Porque 2 por 2 es 4, más 3 de acá, 7. Se pasa. Entonces significa que está mal la igualación y que no es la correcta. Entonces vamos a borrar y vamos a igualar de otra manera, ¿ya? No siempre se puede igualar a la primera. Entonces vamos a borrar nuevamente y vamos a igualar de otra manera. Otra manera sería, para poder igualar, debo ponerle sí o sí un 2 acá. Ahora tengo que poner un 2. Ahora con ese 2 tendría que igualar, o si no iguala con el 2, tendríamos que poner un 3, pero es raro que no iguale ya en este caso con el 2. Tendría que igualar sí o sí. Ese 2 multiplica a todo ya, ¿no? Al bismuto. 2 por 1, 2. Entonces tendríamos que poner sí o sí un 2 también acá al bismuto. Para que sean 2 bismutos y 2 bismutos. Ahora el azufre. A la izquierda sigue siendo 1, pero a la derecha, veamos, ahora ya cambia, porque al multiplicar 1 por 3, 3, pero multiplicar por el 2 que pusimos ahí, ya serían 6 azufres. 6 azufres. Entonces aquí sí, así debemos ponerlo un 6, ahí, 6 azufres. 6 por 1, 6 azufres. Bien, ahora sí vamos a intentar igualar, y si tiene que igualar el hidrógeno, a ver, multiplicando, 6 por 2 sería ahora. 6 por el 2, 12. Tenemos 12 hidrógenos. Veamos ahora a la derecha, se tiene que igualar a 12. ¿Ya? Tenemos 1 acá, por 3 de acá, 3. Por el 2 multiplicado por el 2 de acá, serían 6 hidrógenos en la primera parte. Ahora aquí, para llegar a 12, ¿cuánto necesito? 6 también, para llegar a 6. Entonces tengo que ponerle un 3 acá, para multiplicar 3 por 2, 6. O sea que multiplicado más 6 igual a 12. Igualado, ahora sí quedó igualado. Bien, entonces ahora sí quedó, ¿no? De otra manera que poniendo un 2 ahí, 2 ahí, 6 ahí, 3. Bien, vamos a hacer el otro. El siguiente. Entonces, para el siguiente, de la misma manera vamos a hacer, pero ya en este caso, como es terminación acto, es una oxisal, sí o sí lleva oxígeno al ácido y sí o sí vamos a obtener con oxígeno también la sal. ¿Ya? Primero hacemos el pirofosfato, el ácido. Recordando los casos piro y orto, entonces hacemos así. Ponemos el hidrógeno, el fósforo, que es fosfato, y lleva, en este caso, el oxígeno. Ahora sí con oxígeno. Muy bien. Como es el caso piro, en el caso piro sí o sí debe llevar 4 hidrógenos ahí. 4. Y 2 al no metal, que es fósforo. Sí o sí. Todos los que son los casos piro, se le debe poner 2 al no metal y 4 hidrógenos. ¿Ya? Ahora, con esos números vamos a hacer operaciones para obtener cuánto oxígeno le corresponde. Ahora bien, tenemos cuánto fósforo. Vamos a obtener cuál es su valencia del fosfato. Ato es mayor valencia, fosfato, entonces su valencia sería más 5. Más 5 del fósforo, fosfato, mayor valencia. Bien, la operación es la siguiente. Se debe multiplicar primero 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. Más 4, 14. Dividido entre 2 o la mitad serían 7. Entonces tendríamos 7 oxígeno. De esa manera se hace el ácido. Bien, vamos a sumarle ahora más el metal, porque estamos siguiendo el mismo con el metal, ¿no? Siguiendo la orden. El metal, que sería el cromo,
Cr. Y eso se obtiene igual. Ahora viene el resultado. ¿Cómo es el resultado de acá? El cromo va a reemplazar a los hidrógenos que pierde. En este caso, tenía 4 hidrógenos. ¿Ya? Yo voy a hacer que pierda 3 hidrógenos y solamente quede uno. Entonces vamos a poner como resultado cromo y luego el ácido. Ahora, el ácido, que está entre paréntesis, es el mismo ácido acá, pero en este caso va a perder 3 hidrógenos. Yo solamente le pongo uno acá y como pierde 3, le voy a poner entonces como menos 3 de valencia aquí. Menos 3 de valencia. ¿Ya? Porque yo decidí que pierda 3. Fósforo, se mantienen los dos fósforos, no debe cambiar acá, se mantienen los dos fósforos. Y los oxígenos también se mantienen los 7 oxígenos. No debe cambiar los 7 oxígenos. Ahí. ¿Ya? Entonces, solo debe cambiar la cantidad de hidrógeno. ¿Ya? Que quede en 1 y que pierda todo lo demás, que en este caso sería 3. Bien, ahora, ¿cuál es su valencia del cromo? Crómico, dice, crómico. Entonces, valencia del crómico es más 3 igual. También es la máxima valencia más 3. Por lo tanto, aquí como es más 3 y aquí perdió 3 hidrógenos, se simplifican. Simplemente quedaría 1 y 1. ¿Ya? Bien. Más el hidrógeno al final. Más hidrógeno. Bien, de esa manera ya tenemos la ecuación formada. Ahora viene la igualación. Igualando. Otra vez aquí nos quedamos que tenemos un cromo, un solo cromo y uno también. Un solo cromo, un cromo. Ahora fósforo, tenemos 2 fósforos acá y también tenemos 2 acá. Porque si multiplicamos 2 por 1 que está fuera del paréntesis, no es necesario, ¿no? Solamente hay 2 fósforos y 2 fósforos. Ahora hidrógeno. Hidrógeno tenemos 4, ¿sí? Y aquí 1, solo 1, más 2 hidrógenos de acá, serían 3. Falta 1 para 4. Si yo le pongo un 2 acá, se pasaría, ¿no? Porque 2 por 2, 4, más 1 serían 5. Nuevamente nos encontramos de que no se puede igualar de esa manera. Por lo tanto, escogemos otra forma de igualar. Sería que debo poner un 2 acá. Sí o sí. Ya, entonces al colocar el 2, serían 2 cromos y aquí también debo colocar un 2. Ahora sí, 2 cromos, 2 cromos. Ahora, fósforo, tenemos 2 acá, pero al colocar ese 2, altera aquí porque ya multiplica 2 por 2, serían 4 fósforos, ¿no? 2 por 2, 4 fósforos. Entonces aquí yo tengo que poner también 2 fósforos. 2 por 2, 4 fósforos también. Ahora veamos el hidrógeno. Hidrógeno tenemos 2 por 4, 8. Ahora son 8 hidrógenos. Vamos a anotar ahí. Mientras, llegamos al otro lado. Tenemos un hidrógeno acá, multiplicado por el 2 de acá, el 2 grande, 2 por 1, serían 2 hidrógenos momentáneamente. Para llegar a 8 necesitamos 6 más. Entonces aquí sí o sí tengo que ponerle un 3. Para multiplicar 3 por 2, 6, ¿no? Sumándole a los 2 que tenía aquí a este lado, serían los 8. Ahora sí, igualado los hidrógenos. Ahora sí, 8 y 8. Y finalmente oxígeno, porque tiene oxígeno acá. Ya multiplicado 2 por 7, 14 oxígeno. Y lo mismo acá, 2 por 7, 14. Igual, ¿no? 14 y 14. Bien, ese sería el primer del práctico, la número 1, ¿ya? Que realice. Cada ejercicio es una sola vez, solo con la primera forma. Ahora, en el siguiente inciso, el numeral, o tenemos acá, por ejemplo, este del práctico, continúa, ¿ya? Donde dice el número 2 en romano, lo mismo dice
realice las siguientes ecuaciones, ¿no? Pero en este caso se va a hacer con el óxido, ya no con metal, con óxido. Ya el mismo ácido, pero con el óxido, ¿no? De la misma manera, vamos a identificar cada ejercicio si lleva o no lleva oxígeno. Ya dijimos, si es ato, lleva oxígeno. Si es uro, como acá, carburo, no lleva oxígeno, ¿no? Ya, en este caso, vamos, como es con el óxido, aplicamos la segunda fórmula, ya sea de la sal oxisal o de la aloidea. La segunda fórmula, ¿ya? Bien, empezamos ahora. Tenemos aquí el ortoborato ácido de amonio. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ácido ortoborato, que sería así. Ahí está, H, boro y oxígeno. ¿Por qué lleva oxígeno? Porque termina en ato, ¿no? Ahora, ¿cómo es el caso orto? El caso orto es que sí o sí yo debo poner un 3 aquí al hidrógeno. ¿Ya? Un 3. Un 3 al hidrógeno sí o sí, porque es el caso orto. Ya, 3. Ahí. Y en el boro aquí abajo sí es 1 nomás, ¿ya? Se mantienen. Solo el caso piro es que en el caso piro llevaba 4 y 2, pero en este es el caso orto, lleva 3 nada más, ¿ya? ¿Cuál es la valencia del boro? El boro, su valencia es más 3. Borato, solamente es valencia, solo tiene una sola valencia, más 3. Tiene otra que es del negativo, menos 3, ¿no? 3 más 3 serían 6. Esa es la operación, ¿no? 3 más 3, 6, la mitad 3. Entonces 3 también lleva al oxígeno. Ya. 3 también lleva al oxígeno. Bien. Voy a sumarle ahora aquí. Aquí en este caso debo formar el óxido. Óxido. Tengo que hacer óxido. ¿Óxido de quién? De amonio. Y el amonio, su símbolo es NH4, así, ¿no? Entonces, como el amonio es como el litio, pero resulta que el amonio tiene combinación de nitrógeno con hidrógeno, ¿ya? Pero lo hacemos tal cual, así como el amonio, como el óxido. Hacemos el óxido con amonio, ahí está. Ponemos entre paréntesis el amonio, NH4, su valencia, que es más 1, que está en el primer grupo. El oxígeno, lo que estamos formando con el óxido, lleva oxígeno, entonces el oxígeno tiene menos 2. Ese 2 vendría acá, ahí, y el 1 del amonio iría ahí, que no se anota. Ese sería el óxido de amonio. Ahora, ¿qué resulta esto? Resulta que el amonio se mantiene, NH4, va a reemplazar a los hidrógenos que pierde aquí. Inicialmente tiene 3 hidrógenos. Y va a perder 2 para que quede solo 1. Entonces ahí va a quedar un hidrógeno, ¿ya? Un hidrógeno y se mantienen los 3 oxígenos de acá, ¿ya? Ahora, si yo quiero que solo pierda un hidrógeno, yo tendría que ponerle 2 hidrógenos acá. Entonces, yo mantengo 2, perdería 1. Pongo aquí lo que pierde, menos 1, ¿ya? Yo puedo decidir que pierda solo 1. ¿Y qué? De 3 hidrógenos, pierde 1, quedan 2. Y aquí está el menos 1 que pierde. La valencia del amonio es más 1. Se continúa con el más 1. Entonces, como más 1 y menos 1 son iguales, se significa que quedaría ahí. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos la sal. En este caso es oxisal, porque lleva oxígeno. Sal oxisal ácida, ¿no? Ácida, en este caso del amonio. Y faltaría algo más aquí, más H2O. En este caso es H2O porque es la segunda forma. Bien, hasta ahí tenemos la ecuación de formación. Ahora viene la parte más complicada, que es la igualación. Veamos la igualación. Parece que es complicada, pero no tanto. Empezamos en este caso como es amonio, ya, pero empezamos por el nitrógeno.
solo nitrógeno. Tenemos un nitrógeno acá, multiplicado por 2 de afuera, serían 2 nitrógenos. ¿Sí? Y aquí solo tenemos 1. Y no tenemos con qué multiplicar porque aquí se sobreentiende que 1 fuera del paréntesis. Entonces, aquí tenemos 2 nitrógenos, aquí solo 1 al lado derecho. Por lo tanto, le tenemos que poner un 2 ahí. Para que sean 2 nitrógenos. 2 nitrógenos. Y 2 nitrógenos. Veamos el boro. Boro tenemos 1 acá, solo 1. Y acá solo 1. Porque igual no multiplicamos con nada porque es 1. Entonces, igualados boro, 1 y 1. Ahora sí, veamos el hidrógeno. Aquí tenemos mucho hidrógeno. Fíjense, aquí tenemos, por este lado tenemos 3 hidrógenos. ¿Sí? Inicialmente 3 hidrógenos. Y acá tenemos, también tenemos hidrógeno 4, pero multiplicado por el 2 serían 8 hidrógenos. Entonces ya tendría que sumarle más 8 hidrógenos acá. Más 8. Entonces, ¿cuántos sumarían? 11. En total, 11 hidrógenos. 11 hidrógenos. ¿Ya? Vamos a ver a la segunda parte, segundo miembro. Aquí tenemos 4 hidrógenos, ¿sí? 4 de acá. Ese 4 tendríamos que multiplicar por el 2. Serían 8. 8 hidrógenos. Ahí ya tenemos 8. Más 2 de acá. 4 por 2, 8. Más 2 de acá. Serían 10. Más 2 de acá. Serían 12. Se pasa. Se pasarían entonces, ¿no? Tenemos 12 ahí. Y al otro lado solo 11. ¿Ya? Entonces hay un error. Vamos a revisar nuevamente. Vamos a ver, aquí está. Ya lo vi el error. Nos olvidamos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí el boro no habíamos igualado bien. Entonces, puede suceder que si no iguala es porque algo está mal. Dijimos que aquí el boro era 1. Solo 1. Pero acá, 1 boro, nos olvidamos multiplicar por el 2 de acá. Hay un 2 acá. Ese 2 multiplica a todo. Al nitrógeno, al hidrógeno de acá adentro, al boro de aquí adentro, al oxígeno también. A todo multiplica. Entonces tendríamos 2 boros y aquí tendríamos que sí o sí ponerle un 2. Ahí. Ahí. Para que sean 2 boros. Ahora sí ya igualamos los 2 boros. Ahora nuevamente igualamos el hidrógeno. Ese 2 altera ya, ¿no? Porque al multiplicar 2 por 3 tendríamos 6 hidrógenos acá en la primera parte. Y acá en la segunda tendríamos 4 por 2. 4 por 2. 8. Entonces 6 más 8. ¿Cuánto sumaría en total? 14. Entonces, por esta parte tendríamos 14 hidrógenos. Al otro lado, veamos. Aquí tenemos hidrógeno. 4 hidrógenos dijimos. 4 por 2, 8. Más. Aquí seguimos teniendo hidrógeno acá. 2. Por el 2, acá, 4. ¿Ya? ¿Cuánto dijimos? 14. 8 más 4, 12. Faltan 2. Entonces aquí tenemos otro 2 más 2. Y ahí sumarían 14. Ahora sí, queda igualado. 14 hidrógeno. 14 hidrógeno. Y finalmente igualamos los oxígenos. A ver, tenemos 3 oxígenos acá. Multiplicado por 2, 6. Más 1 de acá, 7, ¿no? 6 más 1, 7. Total 7 oxígenos. Aquí tendría que haber igual 7, ¿no? A ver, 3 de acá. Multiplicado por el 2 de acá, 6. Más 1 de acá, 7 igual. Quedó igualado, igual 7. Bien, de esa manera queda igualado. Pero no se olviden, yo decidí que solamente pierda un hidrógeno acá y que quede con 2. Podría haber dicho que pierdan 2 y quede con 1, igual se tendría que igualar, ¿no?
Bien, ahora veamos acá el último. Veamos el último, dice carburo ácido de potasio. Como termina en uro, entonces estamos hablando de aloidea, por lo tanto no lleva oxígeno. Solamente lleva hidrógeno con el carbono para hacer el ácido, y sí o sí el carbono trabaja con valencia negativa. No puede trabajar con positiva porque no lleva el oxígeno. Menos 4 sería su valencia. Según la tabla, ese 4 vendría aquí. Ya. Y 1, que solamente es del hidrógeno. Voy a sumarle más el óxido. No se olviden que estamos haciendo con el óxido de potasio. Ya, entonces, aquí vamos a dibujar el óxido. Me faltó hacer el óxido. Ya vamos a hacer el oxígeno acá. Ya. Ahora, el potasio tiene valencia más 1. El oxígeno menos 2. Por lo tanto, el 2 vendría al potasio y el 1 que no se anota, ¿no? Bien, el resultado va el potasio con el CH. Ya, ahora sí, como tiene inicialmente 4 hidrógenos acá, yo puedo decidir cuánto hidrógeno pierde. ¿Ya? Si yo decido que pierde 1, se queda con 3 y queda menos 1. Si yo pierdo que sea 2, se pone 2 y se queda con menos 1. ¿Ya? Como quiero. Yo voy a decir que quede con 2 hidrógenos y va a perder 2, entonces quedaría con menos 2 acá. Anoto 2, pierde 2, menos 2, y ya, ¿no? Así, ¿no? La cantidad de carbono sigue siendo 1 porque aquí no modifica, solo lo modificamos al hidrógeno. Potasio, su valencia es más 1, entonces el 1 vendría aquí fuera del paréntesis y el 2 vendría al potasio. Ahí. ¿Ya? Más H2O, agua. Ok, entonces en este caso ya tenemos ahí la ecuación, nos faltaría igualar, ya esto ya es fácil, la igualación, ya es lo de menos. Y mientras uno más practica, más rápido lo hace. Mire, potasio ya tenemos el 2 acá, ya tenemos 2 acá. Carbono tenemos 1, ya solo 1. Hidrógeno tendríamos 4, y aquí 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. Oxígeno, 1 y 1, mire, quedó automáticamente igual. Bien, yo le puedo cambiar. Si yo decidía, a ver, vamos a volver para atrás, borremos esto. Vamos para atrás, lo compliquemos un poquito más. Si yo decido que esto es arbitrario, porque como son 4 hidrógenos, yo puedo decidir que pierda 1, 2, 3. Si yo decido que pierda 3, entonces hagamos esto. Queda un hidrógeno y pierde 3, entonces le pongo menos 3 acá. ¿No ves? Entonces eso hace que acá ya no sea 3, no sea 2, perdón. Al intercambiar valencia, el 3 vendría acá. Y el 1, que es el potasio, se mantiene ahí, ¿no? Para complicar un poquito. Ahora, ¿qué pasa? La igualación ya no es la misma. Vamos a cambiar la igualación. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos 2 potasios y 3 potasios acá. Porque justamente quise que pierdan 3 hidrógenos. Entonces, para igualar 2 y 3, entonces tendría que poner 2 acá y 3 acá. Para que sean 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hice para igualar. 3 acá y 2 acá. Ahora, ¿qué pasa con el carbono? También se modifica porque 1 por 1 por 1 por 2 de acá son 2. Entonces yo tendría que ponerle 2 acá también. Para que sean 2 carbonos. ¿Ya? 2 carbonos y 2 carbonos. El hidrógeno también se modifica. Serían 2 por 4, 8 hidrógenos. 8 hidrógenos. Y aquí tenemos 1 de acá multiplicado por 2. Solo hay 2 nomás. Para que lleguemos a 8 tendríamos que ponerle un 3 acá. ¿No? Porque 3 por 2 son 6 y 6 sumado al 2
Igual serían 8 hidrógenos. Y oxígeno quedaría con 3 oxígenos de acá. Y 3 por 1, 3 oxígenos también. Quedaría igualado. Mire, esa sería la otra manera. Bien. Espero que con eso ya esté claro. Puedan resolver el práctico.